Yo creo que la característica principal de una persona innovadora y de los equipos innovadores es la capacidad de humildad que se aplican a sí mismos, para poder escuchar, para saber que hay un componente de frustración importante dentro de la innovación, de que hay que ser resiliente, de que hay que seguir adelante y de que todo esto va de compartir, de bajar esos silos muchas veces existen entre departamentos y poder construir de manera conjunta. Bueno, el proceso de la innovación, más allá de que la innovación muchas veces, como decíamos, se piensa que consta solo de creatividad, de la parte más imaginativa y demás, tiene esta parte, en efecto, y es muy importante, pero también hay una parte de método y una parte de procesos. Y en estos procesos internos dentro de las corporaciones, de lo que se trata es de manejar las ideas y el conocimiento, de atraerlos a la corporación y una vez tenemos esas ideas y conocimientos que dan respuesta a unos retos que previamente ha colocado encima de la mesa la corporación bajo la tutela de las unidades de negocio y el middle management de la organización, lo que se hace es buscar estos retos, lanzar un scouting de manera externa en este caso, porque estamos hablando de innovación abierta, y con estas soluciones o con estas respuestas, una vez las proponemos al comité de innovación, que está formado normalmente por el main board de la compañía, nos dan su go, trabajamos en pruebas de concepto o en pilotos estas soluciones y cuando obtenemos un resultado que puede ser óptimo o no puede serlo, muchas veces, decidimos si implementarlo en la unidad de negocio, en la estructura organizativa o no. Es muy importante a la hora de conducir la obtención de los retos, es una de las dificultades más importantes que entraña el cómo hacer en la participación de la unidad de negocio sobre la obtención de estos retos que la unidad de negocio exprese de manera real y bien definida cuál es este reto. Muchas veces se confunden con problemas básicos del día a día y estos no son los retos que buscamos. Hay que definirlo en otro tipo de cuestiones como tecnologías o inquietudes que sabemos que a esa unidad de negocio ya le están sonando de cara al futuro, o como soluciones o respuestas hacia problemáticas muy concretas de la unidad de negocio que no han dado o que no han obtenido respuesta en base a su daily business, ¿no? En base a la estructura normal de su día a día en el negocio. Por ejemplo, cómo podemos fomentar la creatividad dentro de los equipos de diseño. Esto sería un reto importante que es muy complicado de obtener en el día a día del negocio, ¿no? O cómo podemos por ejemplo, mejorar los inventarios en nuestro día a día en base a lo que llamamos antes el Markdown Optimization o cosas por el estilo. O cómo podemos crear o aplicar tecnología que nos ayude al tema de sostenibilidad en la parte más de producto de la compañía. O cómo podemos, por ejemplo, aplicar sistemas conversacionales, o cómo podemos hacer que la prenda nos hable, por ejemplo, a través de qué tecnología, qué procesos, etcétera, etcétera. La innovación abierta es muy relevante porque yo pienso y parto de ese concepto de humildad del que hablábamos antes, que no todas las respuestas las tenemos nosotros en nuestro propio haber. No la organización muchas veces tan ensimismada y tan metida en su día a día puede no tener las respuestas que están ahí fuera.
podemos no saber muchas cosas que hoy hay otras personas que fuera sí que están sabiendo y que están construyendo. Entonces, dejar de lado todas estas ideas y todo este conocimiento que sí que está fuera sería casi osado, diría yo. Entonces, por eso la innovación abierta es tan relevante, porque somos capaces de ver lo bueno que hay fuera, trasladarlo y canalizarlo internamente, y también lo bueno que nosotros tenemos, poder explotarlo externamente para generar también esos ecosistemas y todas esas vueltas del conocimiento que luego nos llegan de nuevo en un ciclo y en un bucle casi constante. Hay que crear una cultura que nos ayude a entender a la startup y también a saber hablar a la startup desde nuestro lugar. Nosotros no tenemos que perder nuestro lugar nunca, ni nuestra posición como corporación. Tenemos que saber a quién damos respuesta, ¿no? Que al final es a unos resultados, a una cuenta de resultados, pero también tenemos que saber cómo interactuar con una empresa que quizás en su estructura y en su forma de actividad, su manera y sus tempos son muy diferentes. Para nosotros 6 meses no es nada, 6 meses para una startup puede ser, como decíamos, la diferencia entre seguir existiendo o no. Entonces tenemos que adaptarnos un poco a esto, pero también tenemos que ser y hacer partícipes a la startup de nuestras estructuras organizativas. A veces nuestros trámites y nuestras burocracias frenan o ralentizan ciertos procesos y tenemos que aprender a hacerlos más ágiles desde las startups, pero también las startups tienen que entender ciertos puntos de estos. Yo el único consejo que puedo dar es que ya el hecho de que estéis haciendo lo que estáis haciendo ya tiene un valor. El único consejo que puedo dar es que sigáis por esa línea, que seáis valientes, que trabajéis de la mano con las corporaciones, que trabajéis de la mano con startups, que creéis esas sinergias o intentéis crear esas sinergias para los otros dos agentes y que entréis a formar parte de este ecosistema que además ya lo estáis, con cierta visión, que yo creo que la tenéis, y con siempre esa humildad de la que hablamos en innovación, pero con las ganas y la motivación de crear cosas interesantes y de seguir adelante.